Ya está. Voy a salir un ratito de esta pantalla compartida y solamente voy a poner el video de la pizarra. Voy a salir también de este fondo virtual que tenía para que se vea la pantalla de mi pizarra. Ya, entonces acá está en blanco. Todo está en blanco, ¿no? Y hoy día es la clase de química orgánica, que también es llamada la química del carbono. ¿Y por qué química del carbono? Porque el carbono es el elemento más importante de la química orgánica, por eso. Pero el carbono no es solito, pues, está acompañado de otros elementos más, ¿no? Que son el chon, el famoso chon de biología, esos. Más también el fósforo y el azufre, que también están por ahí en algunos compuestos. Y algunos metales alcalinos que también son involucrados en las moléculas orgánicas, ¿no? Pero, ¿qué significa orgánica? ¿Por qué dicen orgánica e inorgánica? ¿Por qué la separación? Siempre ha habido una separación desde hace 200, 300 años más o menos, ¿no? Porque antes se creía de que los compuestos orgánicos solamente se originaban de seres vivos, por ejemplo, como nosotros, ¿no? O de seres que alguna vez tuvieron vida, ¿no? Seres vivos y seres en descomposición. Por eso es que decían, bueno, todo lo que es orgánico es procedente de los organismos vivos, que alguna vez tuvieron vida. Por ejemplo, la leche materna es de una mujer. La orina es de los mamíferos, ¿no? La saliva de nosotros, de nuestra boca y todo eso. Entonces, todos los compuestos orgánicos siempre lo relacionaban con seres vivos. Y lo inorgánico con seres que no tenían vida, ¿no? Por ejemplo, el agua, el nitrógeno, el oxígeno. Entonces siempre hubo una distinción entre lo que era vivo y lo que no era vivo, ¿no? Pero ahora no, ahora ya desde hace unos 150 años más o menos, ya se descubrió de que los compuestos orgánicos también se pueden sintetizar a partir de sustancias inorgánicas. Y en el caso por ejemplo, de la acetileno, se produce a partir del carburo de calcio, ¿no? Más o menos creo que es así. Es así. Carburo de calcio más H2O me va a dar el C2H2 más el KO. Entonces, este es un compuesto orgánico a partir de dos compuestos inorgánicos. Y otro también es la urea, que también se sintetizó, y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que es una reacción en donde a partir de un compuesto inorgánico también se genera un compuesto orgánico. Por lo tanto, eso de que todo lo que es orgánico procede del orgánico ya está descontinuado. Y además la química debería ser una sola, no debería ser química inorgánica e inorgánica, sino debería ser una sola. Pero bueno, al final se ha acostumbrado ya a que la parte final de química es química orgánica. O sea, se estudia primero todo lo que es reacciones químicas, estequiometría, balances, todo eso, y cuando ya terminamos todo, recién química orgánica, ¿no? Porque se supone que hay una distinción. Y es más, la química orgánica es muchísimo más amplia que la inorgánica, tiene muchísimos más compuestos, pero su forma de nombrarlos es más fácil inclusive, porque sus reglas son casi específicas y se cumple para todos, ¿no? Y lo orgánico, pues como les estaba diciendo, el carbono es lo más importante, el elemento más importante, pero las sustancias o los compuestos orgánicos más simples son los hidrocarburos. Hidrocarburo significa hidro de hidrógeno y carburo de carbono, ¿no? O sea, compuestos de carbono e hidrógeno nada más. Entonces, de repente vamos a enfocarnos más en la siguiente semana en esto. Pero hoy día tenemos que ver algunas generalidades, ¿no? Algunos conceptos en donde diferenciar, por ejemplo, las propiedades del carbono, los tipos de carbono que hay, y las clases de enlace que hay, los hibridaciones que forma, tetravalencia y cositas así parecidas, ¿no? A tipo de carbono también, ¿no? Con respecto al enlace que forma. Eso más que todo. Y la otra semana ya empezamos con química orgánica. Entonces vamos a ver con las generalidades. Y vamos a compartir la pantalla. Hay 24 personas nomás, porque hay muy poco, ¿no? Vamos a compartir la pantalla y empezamos la clase de orgánica. A ver, ¿dónde estás? Esto creo que es. Ya está. Bienvenidos al tercer bimestre. Es lo que nos dijeron que pongamos.
Entonces, ahí está el día 13 de agosto, la primera semana del tercer bimestre. Vamos a seguir igual, la misma metodología. La otra semana igual una práctica y las tareas una semana para que la presenten. A menos que tengan alguna dificultad y me tienen que avisar. Vamos a pasar esto rapidito. Y los objetivos ahora sí son identificar las características de los compuestos orgánicos, ¿no? Describir las variedades alotrópicas del carbono, o sea, cómo se presenta el carbono en la naturaleza, más que todo. Ahí está, dice, estudia los elementos biogenésicos, o sea, los elementos que alguna vez este señor Oparin dijo que hicieron que exista vida en este planeta, ¿no? Hay una teoría de él de que dice que la vida se origina a partir de unas reacciones químicas que se dan en nuestra atmósfera primitiva. A partir de estos 6 elementos aparecen las primeras proteínas y las primeras moléculas orgánicas, y poco a poco, después de muchos millones de años, ya se desarrolla pues, al final una célula, ¿no? Es lo que dice Oparin. Entonces, a partir de estos 6 elementos que les dice los biogenésicos, porque según él, la vida se origina a partir de una reacción química, al azar, ¿no? O sea, no es como lo dice la religión. Él dice que, bueno, hubo una casualidad, se juntaron los medios, se juntaron las condiciones, y finalmente apareció una molécula orgánica. Y la molécula orgánica al final se hizo, no una, sino se hicieron muchas más moléculas orgánicas, y finalmente salió una célula, lo que dice Oparin. Eso lo ven ustedes en biología, me imagino que sí, en las teorías en donde el origen de la vida, ¿no? Esta es una de las más importantes y las más aceptadas. Los compuestos orgánicos se obtienen a partir o forman parte de materia orgánica viviente o en descomposición, ¿no? Es lo que se creía de orgánica. Bueno, en realidad es verdad. Todo lo que es orgánico viviente y orgánico en descomposición, todos sus compuestos son compuestos orgánicos. Tienen carbono en su estructura, ¿no? Son esencialmente covalentes. Sí, los compuestos orgánicos son covalentes, no hay iónicos, muy pocos, a excepción de algunos jabones, ¿no? Cuando ya veamos nosotros lo que es saponificación, vamos a ver que los jabones sí involucran dentro de su estructura elementos, metales alcalinos como el sodio y el potasio. Entonces, ahí sí hay un compuesto iónico, ¿no? Por eso es que los jabones con el agua se atraen bastante. Son insolubles en agua los compuestos orgánicos, pero solubles en benceno, C6H6 o tetracloruro de carbono. Estos son disolventes orgánicos. Por supuesto que hay algunos compuestos orgánicos que sí se disuelven en agua, como los alcoholes, ¿ah? Pero también hay que mencionar que los alcoholes, como tienen OHs, tienen puentes de hidrógeno. Por lo tanto, el puente de hidrógeno hace que se disuelva en agua. El agua con el alcohol sí se disuelve. Pero la mayoría de los compuestos son insolubles en agua, la mayoría. Algunas excepciones sí hay. Presentan bajos puntos de fusión, o sea, se funden fácilmente, y son malos conductores eléctricos. Esas son las características de los compuestos orgánicos. Y presentan isomería. ¿Qué significa esta isomería? Ese es el último capítulo de todo este bimestre, isomería. Dice la misma fórmula, pero diferente estructura. En orgánica sí se presta para eso porque los compuestos orgánicos son grandes. Por ejemplo, en el caso de este benceno, por ejemplo, C6H6 es un compuesto cíclico, o sea que tiene 6 carbonos que forman un hexágono. Y su fórmula sería C6H6, pero miren, no se simplifica, ¿no? No es como en inorgánica que yo sacaba tercia, tercia, mitad, mitad, sexta, sexta, ¿no? Acá no podría simplificarlo porque este compuesto, su fórmula es así como está. O sea, si yo simplifico, me saldría un compuesto que no existe. Isomería significa que tiene la misma fórmula. Y en el caso de un compuesto isómero, por ejemplo, puede ser que tenga la misma fórmula, pero diferente estructura en el espacio. Y acá en orgánica, pues las moléculas son tan grandes que ahora sí son espaciales, ¿ah? No son planas como en inorgánica. En inorgánica el agua, por ejemplo, era plana, ¿no? Tenía un oxígeno, 2 hidrógenos, plana. El NH3 también era plano. Generalmente todo era de 3, de 4, de 5, de 7 átomos, y se podían hacer una estructura que en el espacio no se podía identificar muy bien. Pero acá sí, acá hay moléculas que son espaciales. Por lo tanto, si se presentan de una manera en el espacio y de otra manera en otro momento, entonces son isomería. Vamos a salir un ratito para ver un ejemplo de isomería, de repente no se entiende muy bien, y vamos a verla en la pizarra. Supongamos que yo tengo esta molécula.
por ejemplo, el C, con, no sé, con los 8 hidrógenos que tengo a la mano. Este sería el C3H8. Es un hidrocarburo. Sería el C3H8. O de repente uno más. Vamos a cambiarle para que sea un poco más. Ponerle uno más. Sería el C4H10. 1, 2, 3, 4 y 10 hidrógenos. Ya. Pero ¿qué pasa si yo en vez de tener esta molécula de esa manera, yo CH3 de repente no lo pongo acá, sino lo pongo en la parte de arriba? Se lo puedo poner acá, ¿no? C, y acá pongo hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Entonces ya estaría siendo una molécula, acá sí lo hidrógeno. Estaría siendo una molécula distinta, en donde en vez de ser lineal, ahora es como si fuese una T, algo así, ¿no? Tengo 1, 2, 3 y hacia arriba 1. Por lo tanto, tiene la misma fórmula, pero tiene diferente estructura. Por lo tanto, tiene otro nombre también. Es un hidrocarburo, se llama butano, pero en este caso vendría a ser, uno es el isobutano y el otro es butano, N-butano. El primero era N-butano, el otro es isobutano, porque tienen diferente estructura. Son isómeros, o sea, son compuestos orgánicos isómeros. Entonces, la fórmula global me dice cuántos carbonos hay, cuántos hidrógenos hay, pero no me dice nada más, no me dice cómo está la estructura, si es lineal, si es ramificada, si tiene, no sé, más de una ramificación, no me dice. Entonces, la fórmula global no me va a servir mucho. Me puede servir en reacciones químicas, ¿no? Para balancear, para ver la estequiometría, pero no me sirve para ver cuáles son las propiedades, ¿no? Las características de esta molécula. Bien, si ustedes se dan cuenta, yo he unido carbono con carbono, carbono con carbono, carbono con carbono, ¿no? Esa es una de las propiedades del carbono. El carbono se autosatura, o sea, entre ellas se unen. Los carbonos se atraen un carbono con otro. No es en el caso de inorgánica, porque en el caso de las moléculas inorgánicas, un oxígeno con otro oxígeno era bien raro ver junto. Y un carbono con otro carbono tampoco, no se podía. Más se juntaban no metales con otros no metales y metales con no metales. Pero un no metal con un no metal, carbono con otro carbono en compuestos orgánicos sí se ve, pero en inorgánicos no se veía. Entonces, una de las propiedades del carbono es su autosaturación, que se junta con otro carbono, que se juntó con 3 carbonos este carbono, ¿no? Y también su tetravalencia, si ustedes se dan cuenta, miren, son 4 enlaces que tiene, ¿no? 4 enlaces. Siempre se juntan, siempre tiene que aparecer 4 rayitas a su alrededor. ¿Y por qué? ¿Por qué el carbono tiene esa tetravalencia? Porque viene de su estructura atómica, ¿no? O sea, de su configuración electrónica. El carbono es 6, la configuración sería 1s2, 2s2 y 2p2. En su último nivel, en el último nivel, tengo los 4 electrones. Por lo tanto, la estructura de Lewis del carbono vendría a ser así, ¿no? Un puntito, un puntito, un puntito acá y un puntito acá. Más o menos así es la estructura de Lewis del carbono. Por lo tanto, hace 4 valencias. O sea que si aquí entra alguien, por ejemplo un hidrógeno, pues entraría por este lado, ¿no? Acá entraría otro hidrógeno, por acá entraría de repente otro hidrógeno, y por acá entraría otro hidrógeno, y formaría su octeto, ¿no? Los 8 electrones. Entonces, tetravalencia significa que el carbono siempre va a estar rodeado con 4 enlaces, 4, por eso se llama tetravalencia. Pero se ha demostrado de que estos enlaces, a pesar de que en la hibridación, o sea, los orbitales son S y P, son iguales. O sea, acá hay 2 electrones en su nivel 2S y 2 en el 2P. Y sin embargo, se hibridan, o sea, se juntan los orbitales SP para jugar una hibridación y hacer 4 enlaces iguales. Eso es lo que le dicen hibridación. Si nosotros nos entramos a explicar lo que es hibridación, nos vamos a demorar por lo menos media hora. Así que vamos a hacer un poco más sencillo y después, de repente más adelante, ya podemos explicar qué significa. Pero más o menos hibridar significa pues juntar, ¿no? Hacer una mezcla de los 2 tipos de orbitales. Entre S y P, yo voy a juntar los orbitales, voy a ponerlos aquí, para que más o menos se entienda.
Acá tengo los orbitales 2s y los orbitales 2p. Acá. Por supuesto que acá tengo 1, 2, y acá tengo estos dos que están acá, ¿no? Están los orbitales 2s2 y 2p2 del carbono. Los 4 electrones del último nivel. Y estos 4 electrones se van a juntar en orbitales iguales e híbridos, así se llama. Este electrón que está acá, que está hacia abajo, yo lo voy a sacar y lo voy a poner acá, como si fuese un 2pz, algo así, ¿no? 2p más. Y después hago una unión entre los 2s y los 2p. O sea, voy a juntarlos todos como si todos fuesen iguales. Entonces, si yo junto todos los orbitales, voy a tener 4 enlaces o 4 orbitales híbridos que serían si junto un S con los 3 P's que están acá, voy a hacer 4 orbitales híbridos que serían el sp3. Acá también tendría un sp3, voy a borrar todo esto. Otro, voy a ponerlo más acá arriba. sp3, sp3, otro sp3. Hay un señor que le gusta tirar cohetes para botar a las palomas. Yo junté un orbital S con los 3 P, porque uno del S se había pasado al P, para hacer el sp3. Y estos son los enlaces iguales, los 4 enlaces iguales que tiene este carbono. Entonces, se presenta ese orbital o esa hibridación sp3, un orbital híbrido, por supuesto, ¿no? Cuando son enlaces simples, por ejemplo acá, ¿no? Un enlace simple, 1, acá 2, acá otro y acá otro. Ya. Cuando son enlaces simples, la hibridación es sp3. Pero el carbono no solamente forma enlaces simples, también forma enlaces dobles. Vamos a borrar un poquito esto. Voy a hacer que se calle mi perro. Está asustado. Ok. Se asusta con los cohetes. Ya. Y ahora voy a juntar esto. Miren, el carbono puede formar enlaces simples, que son hibridación sp3. Y esto se llama enlace sigma. Los sigmas, del famoso sigma. Pero el carbono también forma enlaces dobles. Y también forma enlaces triples. Ya nosotros nos acordamos ahora que en enlaces dobles, acá puede ser, tiene que ser solamente una recta. Miren, ustedes se dan cuenta acá, siempre mantiene los 4 enlaces, 1, 2, 3, 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Vaya. Entonces, en el enlace doble, en el enlace simple siempre la hibridación es sp3 y es en el enlace sigma. Pero en este caso, no sé si se acuerdan del bimestre pasado, acá tengo un enlace sigma y un enlace pi. Y todos los demás son sigma, ¿no? Sigma, 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 sigma. Ya. ¿Por qué esa distinción? Porque este es un enlace pi y un sigma. ¿Son diferentes? Sí son diferentes, por la hibridación. Porque si nosotros analizamos un enlace doble, voy a borrar esta partecita acá, voy a ponerlo acá arriba. Vamos a analizar el enlace doble y vamos a ver que la hibridación, el S y el P, que teníamos acá al inicio, acá teníamos un S y acá teníamos los 3 P's. Ahora se va a juntar solamente un S con los 2 P's. O sea, voy a juntar estos 3 electrones que están acá para formar una hibridación sp2. Voy a tener 3 enlaces sp2, pero un enlace solo, que es el enlace P, que este es el enlace famoso pi. Es distinto de los otros 3. Y este que está acá, mira, estos 3 sigmas forman más o menos planar, ¿no? Es como si fuese un ángulo de 120 grados, los 3 enlaces 1, 2 y 3. Y el pi es un enlace que va tanto por arriba como por abajo. Un ratito voy a traer acá tengo una molécula de metano, más o menos. Así más o menos es el enlace, ¿no? O sea, es un carbono adelante y sus 4 enlaces que forman un tetraedro. Es espacial, no es como en inorgánica que todo es plano, acá es espacial. O sea, si nosotros lo vemos así como si fuese una crucecita, pues estaríamos equivocados. En realidad no es una cruz, es una parte que está más adelante que otra, ¿no? Es como si estuvieran estas 2 partes adelante y estas 2 partes atrás, ¿no? Más o menos. Pero es espacial. Los 4 son enlaces iguales, por lo tanto los enlaces son enlaces sigma. Hibridación sp3. Pero si yo formo un doble enlace, un ratito, espérenme, ahorita voy a tener una molécula de doble enlace.
Y acá está más o menos una molécula cuando se forma un doble enlace, más o menos así. No sé si lo podemos ver. Acá tengo los dos carbonos. Acá tengo lo que son los enlaces, la hibridación sp2, que son los tres enlaces sigma. Vamos a ver ahorita, acá los tres enlaces sigma, 1, 2, 3. Pero hay un enlace pi que está por medio. El enlace pi vendría a estar por acá arriba y por abajo. O sea, no sé si lo pueden ver ahí. O sea, esto que está aquí, estos dos puntitas que están arriba y abajo, vendría a ser el enlace pi, un enlace pi. Y los otros son enlaces sigmas. Entonces, esto es como si estuviéramos enredando el enlace por arriba y por abajo. O sea, es distinto de los enlaces sigma. Y es una hibridación totalmente distinta. Y en un enlace triple también se ve dos enlaces pi y un enlace sigma, ¿no? Baja, baja, baja. Baja. Bájate. Baja. Entonces, aquí cuando es doble enlace, nosotros ya estamos viendo que el carbono, así tenga un enlace doble, ya este carbono tiene una hibridación sp2. Así como acá. Estos son enlaces sigma y este es el enlace pi. Acá sería, si yo veo un carbono que tiene doble enlace al costado, es hibridación sp2. Así que vamos a resumirlo así, ¿no? Y ahora, si yo tengo un enlace triple, por ejemplo, tengo un carbono con un enlace triple con otro carbono, se autosatura. Acá podría haber un hidrógeno, acá puede haber de repente otro hidrógeno, o de repente otro compuesto, o otro elemento, cloro, por ejemplo. Y aquí ya tendría un sigma y medio, pi y pi, ¿no? Ustedes, no sé si se acuerdan que en el triple enlace había dos pi y un sigma. Este sí es sigma y este es un sigma, por lo tanto tendría tres sigmas y dos pis. Pero este carbono, al tener un triple enlace, o los dos carbonos al tener un triple enlace, tendrían una hibridación sp solamente, porque estarían uniéndose este S con un P. Formarían esto más o menos, ¿no? Dejaríamos acá más o menos así. Esta unión de estos dos formaría un sp, que serían dos enlaces sp, o dos hibridaciones sp, y los dos que están acá serían los enlaces pi. O sea, dos enlaces libres y dos híbridos que son sp. O sea, cuando ustedes vean triple enlace, el carbono que está involucrado tiene una hibridación sp. En conclusión, ya para no complicarnos la vida y no ver más en el espacio, los enlaces y todo eso, hay varios videos sobre esto, así que podría ponerles uno, pero son de 20 minutos, 30 minutos, después se demora mucho, de repente en otro momento. Entonces, en conclusión, si yo tengo un carbono con enlaces simples, entonces todos los enlaces son sigma, y la hibridación de este carbono es sp3. Si tengo un enlace entre carbono y carbono, doble enlace, y de repente tengo algo más por acá, en este carbono que tiene doble enlace, o en estos dos carbonos, la hibridación es sp2, acá también es sp2, y acá habría un enlace sigma, 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 y un pi. Un pi. Y en un enlace triple, de carbono-carbono, por supuesto que acá puede haber un hidrógeno o algo así, habría una hibridación de esto, sería el sp, sp, y acá habría un enlace sigma, dos pis, y acá sigma y sigma. Entonces habría dos pis, tres sigmas. Acá habría cinco pis, cinco sigmas y un pi. Y acá no habría ningún pi, solamente habrían cuatro enlaces sigmas con hibridación sp3. No sé si más o menos tienen una idea. Eso lo vamos a ver aquí en las diapositivas. Porque es una de las características del carbono. Y las preguntas que hacen a veces en las generalidades de química orgánica es determinar la cantidad de enlaces sigma o pi o hibridación del carbono tal, del compuesto tal, ¿no? Algo así. Profe, Entonces, ¿puede bajar un poquito para tomar una captura? Gracias. sí, ahí está. Entonces, en enlaces simples, enlaces sigma, hibridación sp3. En enlaces dobles, la hibridación de los carbonos es sp2, pero hay un enlace pi y 5 sigmas, ¿no? En este dos carbonos que forman un enlace doble. Y un enlace triple, los carbonos-carbonos,
la hibridación es sp, pero tiene un enlace, bueno, dos enlaces pi, y todos los demás tienen que ser sigmas, ¿no? Ya eso del enlace sigma y pi sí vimos. Lo que pasa es que la hibridación ya es un tema nuevo, ¿no? O sea, hibridación significa la forma en cómo es el enlace en el espacio. Y eso sería un tema un poco más amplio, habríamos que verlo. Porque no solamente se da en el carbono, se da con los compuestos que tienen, por ejemplo, los que no cumplen con el octeto, el boro, el berilio, sí se ve hibridación. El amoníaco, por ejemplo, su hibridación, como es triple enlace nitrógeno-nitrógeno también, entre la molécula de nitrógeno, hay una hibridación también sp, en este caso se cumple como enlace triple, ¿no? En el amoníaco es una hibridación sp3, pero es, eh, bueno, como son enlaces simples, todos son sp3, ¿no? Pero tienen electrones libres. Entonces, no solamente se cumple con el carbón, se cumple con muchos compuestos inorgánicos también. Pero aquí en química orgánica sí es una de las preguntas que hacen en los exámenes de universidad. Siempre dice, en la molécula mostrada determinar la cantidad de hibridaciones sp, algo así, o sp2, o sp3. Lo vamos a ver en los ejercicios. Vamos a retomar entonces, avancemos un poco en nuestras diapositivas de que nos gane tiempo, nos gane el tiempo y no nos va a faltar. Ya, lo que les estaba diciendo, ¿no? El origen de las teorías de cómo surge la química orgánica, ¿no? Este señor Helios pensaba de que todas las sustancias orgánicas provenían de la materia orgánica, ¿no? O sea, lo que le dice fuerza vital. Pero Waller ya él descubre que no necesariamente tiene que ser así. Los compuestos orgánicos sí se pueden sintetizar, se pueden obtener a partir de sustancias inorgánicas, generalmente en el laboratorio, ¿no? Así simplemente no es tan sencillo. Esta es una de las fórmulas que yo les dije, ¿no? Este compuesto se llama cianato de amonio, que es inorgánico, y por acción del calor nos va a dar la urea, que es el componente principal de la orina. Entonces, con esta reacción, este señor Waller demuestra de que la química orgánica y la inorgánica no deberían estar separadas, porque orgánico e inorgánicos se mezclan. Lo que antes se pensaba que no, pero ahora sí, sí se mezcla. Lo inorgánico produce orgánico, y lo orgánico también produce compuestos inorgánicos, es igual, viceversa. Así que la química no debería estar separada, ¿no? Pero lo han separado. Y vamos a ver la división un ratito. Dice, la división de los compuestos orgánicos, bueno, lo más sencillo son los hidrocarburos. Vamos a pasar mejor a esta tablita para ver lo que significa. Lo que vamos a estudiar este bimestre es esto que está acá, ¿no? Dice, los compuestos orgánicos se van a separar en dos tipos, ¿no? Hidrocarburos, los compuestos de carbono e hidrógeno, y los hidrocarburos sustituidos, que son los oxigenados, nitrogenados y halogenados. O sea, primero vamos a empezar con todo lo que es hidrocarburos, lo más sencillo, carbono e hidrógeno. Y los hidrocarburos se separan en alifáticos, que son los de cadena abierta, y los, bueno, cadena abierta y, bueno, acá están los alifáticos saturados, alcanos, alquenos, son acíclicos, y los que también tienen ciclos, ¿no? O sea, los que se cierran la cadena. Y los aromáticos, que son unos compuestos especiales, específicamente del benceno, que es el C6H6. Estos son los hidrocarburos, vamos a estudiar todo esto. Y los sustituidos, o sea, las funciones orgánicas ya cuando ya no solamente son hidrógeno y carbono, sino está incluido el oxígeno, está incluido el nitrógeno, y están incluidos los halógenos que están acá. Por ejemplo, acá en oxigenados están los ácidos orgánicos, los alcoholes, los aldehídos, cetonas, etc., ¿no? Y los nitrogenados tenemos todos estos compuestos. Miren, es bastante amplio la química orgánica. O sea, saber uno por uno, vamos a demorar por lo menos unos 10 semanas, mínimo. Pero vamos a tratar de ser lo más rápido posible, pues. Y los hidrocarburos son los primeros que vamos a estudiar, ¿no? Los alifáticos, que son los saturados, alcanos, alquenos y alquinos. Y después vemos los que son los cíclicos, ¿no? Los cíclicos son los que son cadena cerrada. Ya eso lo vamos a ver más adelante. Y esta es la famosa teoría del carbono, ¿no? Algunas propiedades del carbono. El carbono es el elemento del grupo 4A de la tabla periódica y presenta 4 electrones de valencia, lo que hemos visto hace un ratito, ¿no? Acá están sus 2S2, 2P2, ¿no? El número atómico 6, o sea, tiene 6 protones, 6 electrones, y 12 es su masa, ¿no? Más o menos así son las moléculas que forma, son espaciales, no son planas, son un poco complejas.
Y los tipos de carbono que se presentan en la naturaleza son cristalinos y los amorfos, ¿no? Entre los cristalinos nosotros ya encontramos, por ejemplo, el diamante, encontramos, mira, esa estructura tetraédrica del diamante, por eso es que es muy compacta. El diamante es carbono, pero unido a otro carbono, en forma tetraédrica. Todo es carbono, carbono, carbono. Por eso se llama autosaturación, ¿no? Un carbono con otro carbono. No está unido a ningún otro elemento más, solamente carbono. Su hibridación es sp3, ¿no? Como decía. Ese es el diamante, es la piedra más dura que existe, o sea, es bien difícil de rayarse. Con esto más bien nosotros cortamos piedras, metales, vidrio, de todo, ¿no? El diamante se usa para cortar cualquier cosa porque es el material más duro que existe. El grafito que nosotros lo utilizamos en nuestros lápices, que es otro tipo de carbono, pero miren, su hibridación es sp2 y forma placas, por eso que nosotros lo utilizamos para pintar algo, porque cuando nosotros hacemos una raya, estamos sacando una capa de 6 carbonos y se está pegando en el papel. Entonces, el grafito, inclusive el grafito es quebradizo, ¿no? No es como el diamante que no se puede romper. Acá este grafito es quebradizo y si nosotros tenemos una punta de un lápiz, cada rato se nos rompe, ¿no? Porque es quebradizo. Es de una forma distinta del diamante. Estos son hexágonos que están huecos, o sea, más o menos así como este, más o menos acá. Cuando yo saco o pinto con mi lápiz una hoja, estoy haciendo que una capa de carbonos se quede pegada en la hoja y quede la otra capa que está más abajo expuesta, ¿no? Más o menos ese es el grafito. Y los fullerenos, que son algunos compuestos que hace unos 25, 30 años se han descubierto, que son 60 átomos de carbono o un poco más, que son superconductores. Más o menos tienen esta estructura. Así como el grafeno también, ¿no? Estos fullerenos son moléculas de 60 a más átomos de carbono, que son muy importantes en los semiconductores. Se ha estudiado muy poco hasta ahora de esto, o sea, hay muy pocas fábricas de estos, son muy caros, no se pueden utilizar todavía como conductores, no se pueden reemplazar al cobre, ni a la plata, ni al oro, porque sigue saliendo muy caro, ¿no? Pero en el futuro me imagino que ya va a utilizarse fibra de carbono, como superconductores, ¿no? Bueno, eso es otra cosa. Entonces, más o menos se utilizan estas redes así, ¿no? Los carbonos cristalinos son 3, ¿no? Diamante, grafito y los fullerenos, porque son bien ordenaditos, ¿no? Son ordenamiento regular. Pero también tenemos los carbonos amorfos, el carbono irregular, que son los naturales y los artificiales. El carbono natural, por ejemplo, lo que nosotros comúnmente lo conocemos como el carbón para quemar nuestra parrilla, ¿no? Por ejemplo, antracita, la hulla, el lignito y la turba son 4 tipos de carbonos naturales, pero son amorfos, o sea, no tienen forma cristalina, ¿no? La antracita es la que tiene más poder calorífico, 90-96% de carbono tiene, ¿no? Más o menos son así, ¿no? No tienen forma, ¿no? Feos. Son naturales. Pero también hay artificiales, ¿ah? Los artificiales son a partir de la destilación de la madera. No sé si ustedes han visto la destilación de la madera. Por ahí hay un video, si nos da tiempo se los pongo rapidito. Pero la madera se destila, o sea, se pone en un tubo de ensayo o en un recipiente de vidrio, sin aire, se le calienta, porque si yo le pongo aire se prende, ¿no? Entonces, sin aire comienzan a salir gases de la madera, y esos gases son generalmente metanol, o sea, es un alcohol, y lo que queda en residuo vendría a ser el carbón de palo o carbón de madera, que se utiliza como combustible. Entonces ya, del momento que yo estoy haciendo una reacción química para obtener un carbón de madera o un carbón de palo, entonces es un artificial, ¿no? El negro de humo es el hollín. Eso lo hacen generalmente, por ejemplo, en Perú lo utilizamos acá en Talara, en la refinería de Talara. Hacemos quemar todo lo que no nos sirve, o sea, por ejemplo, un material que está de desecho, un combustible que ya no utilizamos, una mezcla de combustibles que no podemos separar unos con otros, lo quemamos para producir el hollín, o sea, el carbón así, el tizne, ¿no? Lo que se le pega en las ollas, se pega en las estructuras, de repente que nosotros no queremos a veces tener ese humo, pues en Talara lo hacen producir a propósito. Ese hollín, ese carbón, imagínense ese tizne, lo juntan todo, lo hacen una sola masa y lo venden a las fábricas de llantas porque es un componente importante de las llantas que ahora se están utilizando con el caucho artificial.
Entonces, el negro de humo vendría a ser una materia prima para la producción de llantas, o sea, de los neumáticos de los autos, ¿no? En Talara se hace esto. Por supuesto que este hollín es peligroso, porque imagínense, se mete en las vías respiratorias de uno y ya no podríamos respirar. Y en la piel misma también la malogra la piel a la gente. Por eso, cuando yo estuve en Talara un tiempo, yo veía que las personas que estaban en esta planta venían negros, negros completamente, y se bañaban 100 veces y seguían negros, porque se les pegaba el negro de humo, el hollín se les pegaba en la piel, ¿no? Y eso que se ponían máscaras, se ponían trajes blancos, porque el traje blanco, pues, rapidito te detecta si hay algo negro, ¿no? Para poder salir limpio, pero no se podía. Entonces es un poco peligroso, pero es una materia prima que se utiliza y también es artificial, ¿no? El carbón animal, o sea, cuando calcinamos huesos de animales, el coque, que es la destilación de la hulla, y el carbón activado. El carbón activado es un carbón que se utiliza ahora, no sé si ustedes tendrán en su casa, pero muchas casas ahora ya tienen, en vez de estar hirviendo agua, tienen una especie de filtro en donde pasan el agua, lo dejan un ratito y después sale agua ya destilada. Ese carbón activado es como si fuese una esponjita. Estamos pasando agua por una esponja, es un filtro, absorbe todas las bacterias, lo que puede ver los protozoarios, por ejemplo, que están en el agua, y también algunas sales minerales, y sale agua destilada, ¿no? Es un carbón activado que también se hace, bueno, acá sí se utiliza un poco de corriente eléctrica para hacer el carbón activado. Se utiliza, ahora se está utilizando en las casas, ¿ah? Yo tengo, por ejemplo, mi hermano tiene una especie de filtro, y le digo, ¿y el agua hervida? No hay, y saca de una especie de filtro que es a base de carbón activado. Así que esos son los carbones artificiales. Más o menos así, ¿no? Esto no es nuestro tema, pero sí les estoy presentando para que sepan de que el carbono, así como el agua, tiene propiedades variadas, ¿no? Tenemos mucho que estudiar por el carbono y tenemos mucho que estudiar en el agua misma que nosotros utilizamos todos los días y sin embargo no le damos la importancia. El carbono es uno de ellos. Entonces, un montón de cosas para estudiar. Acá están las propiedades del carbono, ¿no? La covalencia, o sea, siempre hace enlaces covalentes, a menos de que haya un compuesto metálico por ahí, ¿no? Como en los jabones, bueno, el potasio y el sodio, dentro de una estructura orgánica ya haría un compuesto iónico, ¿no? Pero acá generalmente los compuestos que forma el carbono son covalentes, ¿no? Enlaces covalentes. La tetravalencia, o sea, siempre forma 4 rayitas, 4 valencias, si va a formar 4, eso sí es, cualquier compuesto orgánico que no tenga la tetravalencia no es un compuesto orgánico. Siempre tiene que formar 4 rayitas alrededor, ¿no? El átomo de oxígeno es divalente, el átomo de nitrógeno es trivalente y el átomo de hidrógeno es monovalente, porque tiene una sola rayita, mientras que el carbono tiene 4. No sé si cuando vimos nosotros esta asociación vimos, ¿no? La valencia es la capacidad de combinarse, ¿no? Si yo tengo un oxígeno, pues tengo una rayita por un lado, otra rayita por otro lado, o sea, tengo solamente valencia 2. Y el nitrógeno tiene 3 rayitas, valencia 3. El hidrógeno solamente tiene una rayita, valencia 1, pero el carbono tiene 4 rayitas alrededor. Por lo tanto, el carbono siempre tiene que estar con 4 enlaces a su alrededor. Pueden ser 4 enlaces simples, un enlace doble o 2 enlaces dobles, o un enlace triple con un enlace simple, o un enlace doble con 2 enlaces simples, pero tiene que haber 4 alrededor. La autosaturación, carbono con carbono se pueden unir, por eso es que se forman cadenas interminables de hidrocarburos, ¿no? Donde puede ser la primerita, que es la más sencilla, es CH4, y otras que son muchísimos más, ¿no? Acá hay 5 millones de compuestos orgánicos, ¿no? La autosaturación. Y la otra propiedad es la hibridación que les dije hace un ratito, ¿no? Vamos a pasar esto. Aquí está la hibridación, ¿no? Si son enlaces simples, hibridación sp3, ¿no? Vamos a pasar un rato esto para ver qué más hay. Acá está la hibridación. Esto es el resumen de lo que les estaba diciendo, ¿ya? Porque no se compliquen la vida. Dice, si son enlaces simples, la hibridación es sp3. Si hay un enlace doble, la hibridación es sp2. Del carbono estamos hablando, ¿no? Si hay un enlace triple, los carbonos involucrados tienen hibridación sp. Mira, es como si estuviera sumando, ¿no? 1 más 3, 2 más 2, 3 más 1, ¿no? Un p. Y cuando tengo 2 enlaces dobles, también la hibridación es sp. O sea, si tengo un carbono que tiene 2 enlaces dobles por los dos lados, ese carbono tiene hibridación sp. Así como cualquiera de estos, ¿no? Entonces, esa es la teoría para los ejercicios. Acá hay que hacer
un ejemplo. Dice, no sé si lo pueden hacer ustedes. Dice, ¿ya cuántos enlaces sigmas y pis posee la molécula que está mostrada? Y también la cantidad de carbonos con vibración sp, sp2 y sp3. Y vamos a poner en la pizarra. De repente lo pueden hacer. Les doy un minutito. Vamos a poner la pizarra. Mientras les pongo, ustedes vayan haciendo. Y si no se ha entendido, ahorita lo vamos a entender, ¿no? Dice, la molécula es CH2, doble enlace, CH, CH2, es un hidrocarburo, CH, y doble enlace CH2. Ya, a ver, vamos a dejar la pantalla. Ahí ya me contestaron, vamos a ver qué me han puesto. Dice, profe, la ficha, el último es... Sí, está mal, ahí corríjanlo, la ficha sí, lo corregí hace un ratito nomás. Me equivoqué, es CH2 acá. No puede haber CH3, y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver. Ahí es. El final es CH2, hay que corregirlo acá. ¿Por qué? Porque mire, si yo tengo acá un carbono unido con otro carbono en un doble enlace, entonces acá este carbono, como tiene que tener tetravalencia, 4 enlaces, acá tendría 1, 2, y con los 2 hidrógenos sería 4. Si yo pongo 3 acá, serían 5, no puede ser. Vamos a hacerlo un poco más amplio, ¿no? Acá tengo hidrógeno, hidrógeno, doble enlace, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, hidrógeno, un enlace, hidrógeno acá, doble enlace, carbono, y 2 hidrógenos. Ya, miren acá, en esta molécula que yo la he ampliado, esta es la fórmula desarrollada y esta es la semidesarrollada. O sea, un poco más simplificada, ¿no? El CH2, acá lo pongo como abierto, ¿no? Este CH lo pongo así abierto hacia arriba. Si ustedes se dan cuenta, el carbono, miren, este carbono tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. Acá también tiene 1, 2, 3, 4. Este también tiene 1, 2, 3, 4. Y todos deben tener 4. Y este también. Si yo le pongo CH3, acá tendría que ser 5. No puede ser. Por eso es que hay un error ahí. Lo corregí en el diapositivas, pero en la ficha no. Así que ahí lo corrigen ustedes. Entonces, todos son tetravalentes. 4 enlaces, todos los carbonos. El hidrógeno, por supuesto, que es un enlace nada más, ¿no? Un monovalente. Ya. Y acá nos están diciendo cuántos enlaces sigma y cuántos enlaces pi. Y cuántas hibridaciones SP3, SP2 y SP1 o SP hay. Así que vamos a hacer, no sé si se puede ver ahí. Ahí está. Esta que está desarrollada, vamos a ver. Acá, por ejemplo, este carbono, veamos los enlaces. Acá tengo un enlace simple, un enlace simple. Todos los enlaces simples son hibridación. Los enlaces simples son sigma en primer lugar, ¿no? Sigma, sigma, sigma. Acá hay un sigma también. Sigma, sigma. Todos sigmas. Por lo menos tiene que haber un sigma, ¿no? Ya, ¿cuántos sigmas hay? Vamos a ver los pis. Acá tengo un pi porque hay un doble enlace, y acá hay otro pi porque hay un doble enlace. Por lo tanto, solamente pis hay 2. Ya. Pero los sigmas habrían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces habrían 12 enlaces sigma y 2 enlaces pi. Nosotros lo que podríamos hacer, para no estar perdiendo tiempo de estar poniendo toda la fórmula desarrollada, es acá ver dónde hay dobles enlaces. Acá tengo un doble enlace y acá tengo otro doble enlace. Entonces acá tiene que haber 2 pis de todas maneras. Por lo tanto tengo los 2 pis. Y todos los demás serían los enlaces sigma. Pero habría una formulita más fácil, ¿eh? Yo, a ver, cuento los enlaces que hay. Acá cuento 1, 2, 3, 4, y después cuento la cantidad de hidrógenos que tengo acá. 2, 3, 5, 6, 7, 8. Miren, los enlaces que tengo, 1, 2, 3, 4, más los 8 hidrógenos, los sumo, y saldría 12. Entonces tengo 12 sigmas. O sea, un poco más rápido, ¿no? Pero si no me confío mucho de esa forma, entonces tendría que ampliarlo, o por lo menos tratar de ver que acá tengo 2 enlaces con el hidrógeno, que son sigma, acá hay 2 más. Acá hay un enlace con el hidrógeno que es sigma, y acá hay un sigma, y acá hay un sigma. Entonces siempre todos los enlaces tiene que haber un enlace sigma como menos, por lo mínimo, ¿no?
y con el hidrógeno son enlaces sigma. Miren, una fórmula es así. O sea, cuento las cantidades de enlaces que hay, así sea dobles o simples o triples, cuento, ¿no? Un enlace, 2, 3, 4. 4. ¿Cuántos hidrógenos hay? 2, 3, 5, 6, 7, 8. 8 más los 4, 12. Entonces hay 12 enlaces. Y 12 enlaces pi, para hacerlo más rápido. Más o menos, ¿se entiende? SP3, 12, dice. Sí, SP. Ya, y entonces, si hay 12 enlaces sigma, entonces tiene que haber 12 hibridaciones SP3, ¿no? A ver, pero ¿estaría correcto eso? A ver, porque la hibridación se refiere a la cantidad de, o sea, al carbono, ¿ah? No a los enlaces. O sea, me dicen, ¿este carbono qué tipo de hibridación tiene? Y acá nomás tengo 5 carbonos. Así que no estamos hablando de enlaces ahí. Enlaces son una cosa y la hibridación son la hibridación de cada carbono. Así que solamente tengo 5 carbonos que analizar. Este tiene un carbono, tiene un doble enlace. Por lo tanto, este carbono tiene una hibridación sp2. Este carbono tiene un doble enlace, a pesar que tiene un enlace simple también, ¿no? Tiene un enlace doble. Por lo tanto, también es una hibridación sp2. Pero este carbono no, tiene 2 enlaces simples y 2 enlaces simples con el hidrógeno. Mira, acá tiene 4 enlaces simples. Por lo tanto, este carbono tiene hibridación sp3. Este carbono tiene un doble enlace. Acá está el doble enlace. Por lo tanto, esta es hibridación sp2. Y finalmente, el último también tiene un doble enlace. O sea, lo que tiene al costado es un doble enlace. Por lo tanto, es una hibridación sp2. Entonces, la hibridación sp3 habría una, la hibridación sp2 habría 4 y no habría ninguna hibridación sp. Eso sería más o menos la respuesta. O sea, miren, no se compliquen la vida con los enlaces. Los enlaces son una cosa y los carbonos, el tipo de hibridación de cada carbono es otra cosa. Por supuesto que hay muchos enlaces, ¿no? Hay en total 12, 14 enlaces, pero los carbonos son 5. Y los carbonos 5, cada uno de los carbonos debe tener un tipo de hibridación. En este caso, esta hibridación sp2 significa que es una molécula que es media plana, ¿no? Mientras que esta hibridación sp3 significa que aquí sí se forma una espacial, como la que les enseñé más o menos así, ¿no? O sea, se abre para los tres lados, a los ejes X, Y y Z del espacio. Mientras que esta es un poco plana, estas son planas. Las hibridaciones sp2 son planas, y la hibridación sp es una lineal, o sea, una línea, ¿no? Es distinta. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta sobre este ejercicio. Miren, como les estaba diciendo, una forma de hacerlo más rápido aquí es contar los enlaces, 1, 2, 3, 4, y después contar las cantidades de hidrógenos que tengo, ¿no? 2, 3, 5, 6, 8. 8 más 4, 12. Entonces hay 12 enlaces sigma. Y los dos dobles enlaces significa que hay 2 enlaces pi. Pero los carbonos son 5, por lo tanto los 5 carbonos tienen que tener hibridaciones SP, SP2 o SP3, ¿no? Los carbonos. Ya entendió Nancy Blanco. Dice, Chirinos, ¿puede explicar otra vez sobre el SP3? Ya. Acá. Entonces, SP3 significa que el carbono está rodeado en todo su entorno por enlaces simples nada más. O sea, si hay un enlace simple, ese carbono es hibridación SP3. Pero si está rodeado a su alrededor por un enlace doble, ya no es hibridación SP3, sería hibridación SP2. Y si tiene un enlace triple, ese carbono es hibridación SP. Acá, miren, este carbono que está acá, aquí está este carbono, tiene un enlace doble a su alrededor. O sea, acá hay 4 enlaces, pero hay un doble y 2 enlaces simples. Por lo tanto, si tiene un enlace doble, este tiene una hibridación sp2. Y este también, porque los dos se supone que tienen el enlace doble, ¿no? Así que los dos tienen sp2. Pero este no. Este carbono tiene enlace simple, un enlace simple y un enlace simple. Entonces, estos 4 son enlaces simples, enlaces sigma. Por lo tanto, este carbono tiene una hibridación sp3. Y este que está acá tampoco tiene un enlace simple, tiene enlace doble acá. Los dos tienen enlace doble. Por lo tanto, estos dos tienen que ser enlace, hibridación sp2. No hay ningún triple enlace, no hay hibridación sp. Más o menos. Ahora sí. Ya. Entonces vamos a compartir esta pantalla para seguir. Son 9:29. Siempre nos gana el tiempo, ¿no? Rapidito para
Dice tipo de carbono, pero ahora ya no estamos hablando de carbonos cristalinos y amorfos, ¿ah? Sino de los carbonos que forman parte de un compuesto orgánico, o sea, de una cadena. Los átomos de carbono con vibración sp3 se pueden clasificar como primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Ya, miren, solamente con respecto a los carbonos de hibridación sp3, mejor dicho, con los enlaces simples. ¿Ah? En enlaces dobles y enlaces triples no se cumple esta definición. O sea, no existe carbono terciario, cuaternario, primario ni secundario en enlaces dobles. Solamente cuando yo tenga enlaces simples, ahí puedo identificar un carbono primario, secundario, terciario y cuaternario. ¿Pero qué significa? Dice, cuando un carbono está unido a otro carbono, es un carbono primario. Si está unido a dos carbonos, es un carbono secundario. Si está unido a 3 carbonos, es terciario, y si está unido a 4 carbonos, es cuaternario. Pero con enlaces simples, no con enlaces ni dobles ni triples. Solamente se cumplen esto. Si ustedes ven dobles enlaces, no se cuenta ese carbono. Vamos a ver un ejemplo de qué se trata. Dice, determinar cuántos carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios están presentes en los siguientes hidrocarburos. Vamos a ver, no sé si lo pueden dibujar, es un compuesto un poco feo, ¿no? Pero vamos a poner en la pizarra para poder hacerlo. O sea, el carbono, si está unido a otro carbono nada más, es primario. Pero si está unido a 2 carbonos, es secundario. Y si está unido a 3, es terciario. Y si está unido a 4, es cuaternario. Vamos a ver acá. Ponerlo en la pizarra. ¿Cuántos carbonos hay en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bastantes. Ya. A ver, traten de hacerlo. Para ganar tiempo. CH2, CH, CH3, CH2, CH3, CH, acá. Lo hubiera puesto hace rato. CH3, otro CH3, finalmente el carbono, H, ya. Ya dice, ¿cuántos carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios hay, no? Ya ahí está. Miren, la molécula es más o menos un poco fea, ¿no? Tengo CH3, H3, H3, aquí. Ya. Vamos a ver carbonos primarios, voy a poner aquí 1, carbonos secundarios, carbonos terciarios y carbonos cuaternarios. Ya. El tipo de carbono es de acuerdo a la cantidad de carbonos que están a su alrededor, dice. Pero primero asegurémonos que todos sean hibridación sp3. Todos son enlaces simples, por lo tanto, acá solamente tengo que ver la cantidad de carbonos que hay, quienes son primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. No hay dobles enlaces, por lo tanto, no puedo excluir a ninguno. O sea, si tuviera dobles enlaces, ese carbono no cuenta. Ni si hubiera un triple enlace, tampoco esos carbonos no cuentan. Solamente esta definición de carbono primario, secundario, terciario y cuaternario se cumple cuando todos son enlaces simples, nada más. O sea, hibridación sp3, ¿no? Y todos son hibridación sp3. Acá veamos, miren, este carbono que está acá tiene 3 hidrógenos a su alrededor y un carbono al costado. Por lo tanto, solamente está unido a un carbono. Por lo tanto, este es un carbono primario. Este carbono también está unido a 3 hidrógenos y a un carbono. También es primario.
Y este también, ¿no? Primario. Yo tengo 3 carbonos primarios. Voy a ponerlo por acá mejor. 1, 2, 3. Mientras que este carbono que está acá, no lo he analizado, ¿no? Miren, tiene un carbono, tiene 3 carbonos, y acá otro más. Este está unido a 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Y está rodeado por los 4 lados con 4 carbonos. Acá tiene uno, acá tiene otro, acá tiene otro, y acá tiene otro. Por lo tanto, este carbono es cuaternario. Voy a poner aquí un palito al cuaternario. Este carbono que está acá, está rodeado por un carbono acá, por otro carbono acá, y tiene 2 hidrógenos. No son carbonos. Por lo tanto, este carbono es secundario. 2. Poner aquí una rayita al carbono secundario. Solamente está rodeado por 2. Este de acá igual, ¿no? Está rodeado, no, acá está rodeado por uno por acá, y acá otro más. Por lo tanto, este carbono es terciario. Así que voy a poner una rayita al terciario. Y este que está acá es primario, porque solamente está unido a un carbono y a 3 hidrógenos. Miren, 3 hidrógenos. Por lo tanto, este es primario. Un primario. Primario. Este carbono está unido a 1, 2, 3, y nada más. Este es un hidrógeno. Entonces, este es un carbono terciario. Terciario, uno más. El de acá es primario, ¿no? Porque está unido solamente a 3 hidrógenos y a un carbono. Primario, uno más. Este de acá está unido a 2 carbonos. 2 carbonos. 2 hidrógenos, ¿no? Secundario. Este de acá está unido a 1, 2 y 3. Y a un hidrógeno. Por lo tanto, este es terciario. Terciario. Este de acá es primario. Todos los CH3 son primarios, ¿no? Uno más. Este también es primario. Este también es primario. Este también es primario. Y este también es primario. 2, 3. 10, ¿no? Pero este de acá es 1, 2, 3 y 4. Cuaternario. Por lo tanto, acá le pongo 4. Y este de acá está unido a 1, a 2, a 3 y a un hidrógeno. Por lo tanto, este es terciario. En total hay 10 carbonos primarios, 2 carbonos secundarios, 4 terciarios y 2 carbonos cuaternarios. En total es 10, 12, 14, 18. Hay 18 carbonos en total. A ver, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carbonos. De total de carbonos hay 10 primarios. De repente en una pregunta se le puede decir, ¿cuántos carbonos primarios hay? La respuesta sería 10. ¿Cuántos carbonos secundarios? Solamente hay 2 secundarios, ¿no? Vendría a ser este y este. Terciarios, 4, y cuaternarios, 2. Es una pregunta que siempre viene en los exámenes de universidad. Así, ponen una estructura un poco fea, no tan grande, y ustedes tienen que identificar la cantidad de carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Pero miren, todo eso se cumple siempre y cuando sea hibridación sp3, cuando los carbonos hacen enlaces simples, enlaces sigma nada más. Si hay un enlace doble o un enlace triple, por ejemplo, hubiera un doble enlace, los 2 carbonos involucrados en el enlace doble no son ni primarios, ni secundarios, ni terciarios. Simplemente se les excluye. O sea, yo digo, esos 2 no son. Por lo tanto, ya no habrían 18 carbonos, sino habrían solamente 16 que analizar. Los otros 2 no. Solamente se cumple cuando son enlaces simples, sigma. O hibridación sp3. Ya, a ver, ¿alguna pregunta? Dice, Alvarado, como siempre. Esta molécula no es nada, hay unas moléculas un poco más feas que estas. Vamos a seguir, son 9:38. Entonces, esta molécula ya tiene una respuesta, ¿no? O quieren tomarle una foto a la pizarra, no sé. A ver, por si acaso lo voy a poner. Saco mi cabeza. A ver, tómale una foto si desea. ¿Ya? Ya, profe. Ya, entonces, la cuestión es que ustedes lo hagan de nuevo, pues, ¿no? Para que lo puedan ir practicando. De repente me he equivocado, de repente estoy... En la primera, por ejemplo, había un error, ¿no? Había que analizarlo. Eso me di cuenta tempranito recién, ahorita lo puse, lo corregí, pero ya en la ficha no lo podía hacer. La representación de los compuestos orgánicos es otra de las preguntas que siempre hacen en las generalidades, ¿no?
Mira que no entramos a nomenclatura todavía. Dice, forma desarrollada, como les puse hace un ratito, es desarrollada. En realidad acá hay una mezcla de desarrollada y semidesarrollada en esta, ¿no? Que está acá. La semidesarrollada cuando todo se simplifica un poco, y la famosa topológica. La topológica es cuando ya todos los carbonos se agrupan en un puntito nada más. Cada carbono es un punto. Se utiliza el punto y la raya, y doble raya cuando es un doble enlace, y triple raya cuando es un triple enlace, ¿no? Y si hay un elemento que no sea carbono o hidrógeno, sí se le pone en la forma topológica. Mire, acá tenemos, vamos a borrar la pizarra un ratito. Esta fórmula que está ahí en la diapositiva es la fórmula del etano. O sea, es un compuesto de 2 carbonos y 6 hidrógenos. Entonces yo lo puedo poner así, ¿no? C, hidrógeno acá, siempre manteniendo la tetravalencia del carbono, 4 rayitas a su alrededor. Acá está. Esta es la fórmula, voy a salir de la pizarra. O primero seguimos. Y esta sería la semidesarrollada, ¿no? O sea, yo simplifico, en vez de poner las 3 rayitas, pongo CH3 y CH3. Y lo uno con una rayita que sería el enlace simple entre carbono y carbono, ¿no? Acá está. O sea, aquí voy a poner los 3 hidrógenos acá sueltos, los pongo juntos. Y acá tengo los 3 hidrógenos sueltos, acá los pongo juntos. Esta sería la desarrollada y esta la semidesarrollada. Y la topológica ya utilizamos en rayitas nada más. O sea, vamos a dejar un ratito esto, las rayitas. Vamos a ver cómo sería la representación de este etano en la forma topológica. O sea, imagínense cómo sería esta molécula en la representación topológica, que sería puntos y rayas. Yo tengo un carbono acá, y tengo otro carbono acá. Ni siquiera se ven los puntos, ¿no? Voy a ponerlo un poco más grande. Punto y punto. Como son 2 carbonos nada más, entonces yo hago una línea. Y esa sería la representación del C2H6, o sea, del etano. Tengo 2 puntitos unidos por una raya. No se ponen los hidrógenos, no se pone nada, nada. O sea, ni hidrógenos, a menos que sea otro elemento más, ¿no? Pero si solamente son carbonos, se representan con los 2 puntos. Si hay una unión entre carbono-carbono, se hace una línea. Los hidrógenos no se representan. Esta línea vendría a ser el C2H6. Si yo tuviese que hacer, por ejemplo, una representación de una molécula más grande, por ejemplo, acá pongo un carbono más, y acá otro carbono más, y pongo otro más, todo manteniendo su tetravalencia, entonces ahora sí tendría 4 carbonos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces pongo 4 puntos, 1, 2, 3, 4, así como en zigzag, y los uno. Y esta vendría a ser la representación de este compuesto butano, que sería C4H10. O sea, 1, 2, 3, 4. Si hubiesen doble enlace, por ejemplo, si pongo acá un doble enlace, pongo doble enlace aquí, pero mire, si pongo doble enlace ya no hay tetravalencia, entonces tendría que eliminar esos hidrógenos, ¿no? Elimino este hidrógeno, para que se mantenga la tetravalencia, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces la representación sería acá, miren, en el primer carbono, un enlace simple, primer carbono con el otro carbono un enlace simple, pero entre el carbono 2 y el carbono 3 hay un enlace doble, entonces tendría que poner acá una línea doble, nada más. Entonces, este vendría a ser la representación de este compuesto. Los hidrógenos no se ponen, pero ¿cómo los puedo reconocer? Pues simplemente en el puntito yo sé, si no hay nada, pues acá hay 3 hidrógenos. Y si acá hay un carbono y tengo 1, 2 y 3 enlaces, hay un hidrógeno nada más. Y acá tengo 1, 2, 3. Entonces falta un hidrógeno. Y acá, este carbono no tiene más que un enlace, por lo tanto tiene 3 hidrógenos. Acá están los 3 hidrógenos. Están acá. ¿Ves? Entonces hay que saber leer las formas topológicas, y las semidesarrolladas y las desarrolladas. Y la global, que vendría a ser pues la fórmula general, ¿no? Miren, en este caso 1, 2, 3, 4 sería C4, H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Esta es la fórmula global, que generalmente no se va a utilizar mucho, porque a menos que hagamos un poco de cálculos matemáticos, ¿no? Pero para nomenclatura esto no me serviría, porque no me dice nada, no me dice si hay dobles enlaces, triples enlaces, cuántos hidrógenos, no, bueno, hidrógeno sí sale, ¿no? Pero no me diría la estructura, y la estructura también determina el nombre del compuesto.
compuesto, ¿no? O sea, no solamente basta con decir, ahí está, C4H8, ¿no? Vendría a ser un compuesto, un alqueno, buteno, pero no me especifica exactamente dónde está el doble enlace, dónde está el enlace, cómo son los carbonos, la hibridación, nada, ¿no? Simplemente me da la fórmula. Bueno. Entonces vamos a regresar para ver algún ejercicio de esto. Estos son algunos ejemplos de forma topológica, ¿no? Y acá hay un ejercicio. Dice, con respecto a las propiedades del carbono, vamos a ver si seguimos con estas preguntas y después a ver si nos da el tiempo. Dice, ¿cuáles son correctas? Dice, posee alotropía. ¿Qué significa alotropía? Es una propiedad de algunos compuestos, algunas sustancias de la naturaleza que presentan dos formas para un mismo elemento, ¿no? Y el carbono presenta muchas formas para el mismo elemento carbono. Por lo tanto, sí es alotrópico, ¿no? Tiene carbono diamante, carbono grafito, carbono fulereno, carbono grafeno y otros carbonos artificiales inclusive. Por lo tanto, sí presenta alotropía.